Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de envejecimiento que emprendimos el año pasado, donde hemos estado analizando con distintos expertos y en diferentes seminarios, pues desde aspectos demográficos, de cuidado, económicos, estereotipos sobre la vejez, aspectos subjetivos. Y en esta parte del ciclo pues hemos llegado a la parte que une salud y envejecimiento. Hablamos del síndrome de fragilidad hace 2 seminarios. En el último seminario con Fermín Moreno, neurólogo, José Félix Martín Masó y David Facal hablamos de deterioro cognitivo y demencias, y hoy pues vamos a hablar de las posibilidades de aplazar o no el envejecimiento con otros 2 expertos que paso a presentar. Por un lado, María Blasco, quizás la científica española más conocida, doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, discípula de Margarita Salas, que a su vez era discípula de Severo Ochoa, si no estoy equivocado. Ocupó un puesto de investigadora postdoctoral en Estados Unidos y en 1997 comienza su trabajo como jefa de grupo y científica del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología, en el Departamento de Inmunología y Oncología. Desde la creación del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha formado parte de su proyecto. Actualmente es directora de esta institución y yo creo que ha recibido múltiples galardones. Yo, por hacer un resumen, pues creo que tiene el premio Santiago Ramón y Cajal en biología, el premio Rey Jaime I a la investigación básica y, entre otros, el premio Joseph Steiner de investigación en cáncer. Y le agradezco mucho pues, que haya hecho un hueco en su agenda para estar hoy aquí. Así que mil gracias de parte del Club de Roma. Y el otro ponente es Adolfo López de Munain. Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra, especialista en neurología, doctor en Medicina por la Universidad de Navarra también, jefe clínico desde 2001 del Servicio de Neurología del Hospital Donostia, desde hace también media docena de años aproximadamente jefe de Servicio de Neurología. Es el investigador principal del Grupo de Neurociencias del Instituto Biodonostia. Y como le conozco más personalmente, pues también diré que es escritor habitual de algunos artículos de periódico dignos de ser leídos, historiador y casi psicólogo, entre otras cosas, ¿no? Si no me equivoco. Ha escrito múltiples artículos y yo creo que compagina algo que a veces en medicina es complicado, ¿no? Que es la investigación con la clínica, con una visión amplia y de lo que sucede en el mundo. Bueno, yo quería plantearos a los dos a modo de diálogo y quería hacerlo un poco en plan abierto, sin no lanzar preguntas constantemente, sino que pudierais dialogar también entre vosotros en esta hora que vamos a tener. Lo primero que os quería plantear es hacer una especie de marco al oyente, ¿sabéis? De poner unas coordenadas claras sobre qué es esto de aplazar la vejez. Es decir, si el envejecimiento es una enfermedad, dónde estamos realmente en las posibilidades de aplazar o no la vejez, si realmente se puede intervenir, si es más realidad que ficción. Me gustaría que un poco respondierais a estas cuestiones, un poco enmarcando, ¿no?, la situación en la que nos encontramos, para que el oyente pueda tener una idea clara, ¿no?, de dónde estamos en este momento. No sé, María, ¿empiezas tú o...? Vale, sí. Pues ahora sabemos que la principal causa o el origen de muchas de las enfermedades que hoy por hoy nos matan, que son muchas enfermedades degenerativas, es el proceso de envejecimiento de nuestras células, de nuestro organismo. Y lo que sabemos es que este proceso de envejecimiento pues, ocurre a distintas velocidades en distintas especies, que hay mamíferos que son muchísimo más longevos que nosotros. Por ejemplo, la ballena del Ártico pues, puede llegar a vivir más de 200 años. Y esto no quiere decir otra cosa que si averiguamos cuáles son los mecanismos por los cuales se regula esta longevidad, este envejecimiento, podríamos ser capaces realmente de vivir jóvenes y sanos durante mucho más tiempo, pues como la ballena de Groenlandia, por ejemplo, como la ballena del Ártico, por ejemplo, ¿no? Llegar a los 200
en buenas condiciones de salud. Y esto es algo que ya ha ocurrido. En las últimas décadas se han averiguado algunos de estos mecanismos moleculares de por qué envejecen nuestras células. Incluso se ha conseguido retrasar el envejecimiento, pues desde el gusano, que fue el primer organismo donde se hizo, hasta las moscas, hasta los ratones. Y bueno, pues ahora lo que se está haciendo realmente es utilizar ese conocimiento para ser capaces de tratar enfermedades degenerativas que hasta ahora ninguna de ellas es curable. No se ha encontrado nada que sea capaz de tener una enfermedad degenerativa de momento. Sí, Javi nos plantea una cuestión que yo creo que es relevante, y lo has dicho, y es un debate y yo no tengo la respuesta, lo adelanto, si el envejecimiento es una enfermedad o no. Lo que está claro es que el envejecimiento es una realidad, como seres biológicos que somos, y es un proceso biológico que tiene sus determinantes. Y como decía María, en los últimos años hemos comprendido de manera todavía insuficiente, pero hemos comprendido muchas cosas que están detrás de este proceso de envejecimiento, que básicamente es la resultante de la interacción entre una dotación genética, que es con la que nos lanzamos a la vida, que va sufriendo los avatares del propio proceso de la vida, y sobre la cual interactúa también el entorno. De forma que ese proceso, la resultante de ese proceso, que hace que cuando veamos a una persona digamos, pues, joven está esta persona en relación a la edad que tiene, o lo contrario, pues es la resultante de este proceso, que es un proceso complejo. Y como decía María, el envejecimiento, no estoy seguro, yo no estaría tan seguro si causa la enfermedad, pero lo que es cierto es que algunos procesos biológicos vinculados a las enfermedades desde luego se aceleran o se manifiestan clínicamente en relación al envejecimiento, de tal forma que es absolutamente plausible que para algunas enfermedades, en concreto para las enfermedades neurodegenerativas, que son las que me pillan a mí más cerca, probablemente una estrategia exitosa, y para la cual ya hay datos sugestivos de que esa es una vía correcta, es aplazar el reloj del envejecimiento, de tal forma que ese proceso biológico de deterioro que va haciendo que el cerebro funcione cada vez peor, se detenga o incluso se pudiese parar de alguna forma si somos capaces de alterar el proceso de envejecimiento enlenteciéndolo. Pero una vez enmarcado esto, en este momento, digo, para los oyentes, ¿no? Para la gente que puede estar pensando, ¿y es posible que poder parar mi proceso de envejecimiento? Es decir, ¿cuándo está la ciencia básica de cercana o de lejana? ¿Estamos en un momento de comprensión de los mecanismos y nada más? ¿O realmente estamos cerca de obtener algún tipo de terapia que nos pueda ayudar a retrasar este envejecimiento? ¿Cómo lo veis? Hace unos 12 años, en una conferencia que me tocó impartir, no recuerdo muy bien, sí que era en Bilbao, pero no recuerdo muy bien en qué foro, y algo que fue recogido rápidamente por los periodistas porque parecía un poco retador, ¿no? En el sentido de decir, yo creo, y lo creo ahora también, que posiblemente haya un momento en el que nosotros dispongamos de alguna solución farmacológica que detenga el envejecimiento. Fecha de hoy, y María conoce esto mucho mejor que yo porque es su campo, algunas cosas ya sabemos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la restricción calórica, vivir con un aporte de calorías menor, rayano a veces no en la desnutrición, pero sí en una restricción calórica severa, pone en marcha algunos mecanismos celulares que hacen que la célula esté mejor y el envejecimiento se enlentezca. Y hay algunos experimentos ya clásicos de 10, 15 años, cuales dos animales exactamente iguales, alimentados de forma diferente, pues el animal que ha recibido menor dotación calórica, pues está en un estado mucho mejor desde el punto de vista biológico. También sabemos que el ejercicio físico, por ejemplo, es algo que es potenciador de los mecanismos de antienvejecimiento. El conseguir identificar los mecanismos moleculares por los cuales estos dos factores, que no son los únicos, ejercen este papel beneficioso, de alguna forma abre la puerta a la modificación o la modulación farmacológica de estos factores, ¿no? Y como decía antes, si el envejecimiento no es una enfermedad, al menos sí es un proceso que puede modularse de tal forma que podamos influir en otros aspectos.
debate está en si el envejecimiento no es una enfermedad, es un sujeto activo de investigación, diríamos, como proceso biológico. Claro, la colateral de que frenar el envejecimiento puede ser positivo para las enfermedades, inmediatamente lo convierte en una diana clara de investigación farmacológica y, por lo tanto, de industria. Sí, bueno, yo por mi parte, es verdad que restricción calórica y ejercicio físico se sabe que tiene efectos beneficiosos sobre la salud, ¿no? El estado de salud, etcétera. No están claros los mecanismos moleculares de por qué esto ocurre, ni tampoco son potentes, por lo menos en distintas especies de manera consistente, tampoco son maneras potentes digamos, de una manera robusta alargar la longevidad, incluso en el caso de la restricción calórica, ¿no? Depende un poco del fondo genético de cada organismo. Pero sí que estamos cerca, creo, porque algunos de estos mecanismos moleculares que se han identificado de por qué nuestras células envejecen, y esto puede incluir la acumulación de daño en el DNA, el acortamiento de los telómeros, que en ese caso es lo que yo estudio, o la senescencia celular, etcétera, sí que se están dando los pasos para llevarlo al paciente. Y el primer paso es llevarlo como posibles tratamientos para enfermedades del envejecimiento, enfermedades degenerativas. Hay varios ensayos clínicos ya con sustancias senolíticas que eliminan las células senescentes para tratamiento de enfermedades del envejecimiento. El año pasado se generó una nueva empresa en el CENIO, Telomer Therapeutics, donde vamos a utilizar una terapia avanzada, terapia génica, para alargar los telómeros y ver si somos capaces de detener la progresión de enfermedades degenerativas como fibrosis pulmonar o fibrosis renal. Es decir, yo creo que sí que estamos cerca de ver que por primera vez se empiecen a utilizar, a generar terapias o bien fármacos o bien terapias avanzadas, y esto incluye la terapia génica, para detener el proceso de envejecimiento y en primera instancia será para tratamiento de enfermedades del envejecimiento, porque el envejecimiento per se no se considera una enfermedad, de momento no se puede hacer un ensayo clínico para detener el envejecimiento en gente sana y por lo tanto lo primero que veremos será si funciona o no estas terapias nuevas basadas en el conocimiento de por qué envejecen nuestras células para curar enfermedades degenerativas. Más a futuro, quizás nos podamos plantear como sociedad si queremos también utilizar estas terapias para prevenir enfermedades, puesto que van a retrasar el origen de estas enfermedades que están en el proceso de envejecimiento de nuestras células. Sí, ahí, María, señalas una cosa que es verdad, ¿no? Es decir, no se puede hacer una terapia preventiva del envejecimiento porque no se considera una enfermedad. Sin embargo, ahí tenemos un problema que no sé cómo soslayar, ¿no? O por lo menos no lo veo claramente ahora, que es el siguiente. Gran parte de las enfermedades neurodegenerativas, por poner las tres más conocidas, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la ELA, son enfermedades que se caracterizan por depósitos de proteínas, o al menos esa es la marca que en este momento consideramos que es la marca de la casa, unas determinadas proteínas. Luego en la práctica, cuando se estudian los cerebros o las médulas de los pacientes, a veces no solamente hay una proteína específica, sino que hay más que se depositan, pero básicamente cada una de estas enfermedades está ligada de alguna forma a una proteína de depósito que entendemos que es una marca de la enfermedad y que probablemente tiene una relación con lo que ocurre. A veces no está tan claro. Bueno, estas enfermedades tienen una cosa en común, que es que prácticamente todos los tratamientos que se han ensayado hasta ahora para tratar de corregir la enfermedad, diversas aproximaciones de intentar llevarse esas proteínas del cerebro, intentar evitar que se acumulen, etcétera, han fracasado. No solamente en enfermos mayores, sino en el caso de la ELA, que es una enfermedad un poco particular, porque puede aparecer en personas más jóvenes, han fracasado. Y el problema, y eso a donde creo que va el reto en relación a lo que decía María, es que si no diagnosticamos precozmente el inicio de estos procesos, cualquier terapia, incluida incluso las terapias de stop del envejecimiento, podrían fracasar. Porque en muchas de estas enfermedades, singularmente la ELA, que creo que lo ejemplifica muy bien, a la muerte de la motoneurona, la ELA para los oyentes es una enfermedad neurodegenerativa en la que lo que degenera son las neuronas motoras. Por lo tanto, es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la movilidad y produce una inmovilidad completa, que es lo que lleva a la muerte del enfermo al cabo de unos meses en términos médicos.
el hecho de que esa neurodegeneración sea tan sutil, tan específica de las motoneuronas, y que se pueda empezar por aspectos diferentes. Hay evidencias en las que algunos enfermos empiezan tras un trastorno de un exceso de consumo energético, y ahí están los casos detectados en deportistas de alto nivel. Obviamente son muy pocos para la cantidad de gente que deporte, o los casos en los cuales están en relación con el consumo de determinadas sustancias. De alguna forma, una vez llegado a un punto, la enfermedad se comporta de forma uniforme, es decir, independizarse de las causas que lo provocan. Por tanto, si frenar el envejecimiento sirve para estas enfermedades, quizá nos tengamos que plantear el momento en el que tenemos que hacer esto, ¿no? Esto, claro, nos lleva a la contradicción de que, no siendo una enfermedad y por lo tanto no pudiendo hacer, al menos a fecha de hoy, una terapia preventiva, quizá siendo bueno retrasar el envejecimiento, si lo aplicamos demasiado tarde, no tengamos el éxito que esperamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo que ocurre en el laboratorio cuando diseñaba los colaboradores. Vamos a empezar a darles a los ratones modelo de ELA, vamos a darles tal compuesto, ¿no? Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuándo se lo vais a dar? Y dice, bueno, se lo vamos a dar nada en cuanto el destepe. Y yo les decía, digo, vamos a ver, los enfermos no vienen a la consulta a decirme, tengo porque dentro de 10 años voy a tener una ELA. Los enfermos vienen cuando ya tienen los síntomas de la ELA, y a veces eso ha requerido un tiempo interno de combustión. Entonces, resolver esta contradicción entre cuándo debemos aplicar estas otras terapias es un tema complejo en este momento. No, María, no sé si coincides. Bueno, nos gustaría sí, a los investigadores igual, Carlos, poderlo dar yo creo antes. que es un Pero cambio, no lo es un podemos. cambio de mentalidad también. Yo creo que tenemos que tener biomarcadores, ¿no?, que nos ayuden a detectar este envejecimiento. Bueno, pues hay ya relojes epigenéticos, medición de longitud telomérica, acumulación de errores en el ADN. Hay una serie de cosas que nos pueden ayudar a determinar qué individuos están en riesgo de desarrollar enfermedades de una manera prematura. Es decir, que sabemos que tienen más riesgo de sufrir enfermedades personas que tengan telomeros más cortos, que tengan un reloj epigenético, digamos, acelerado, que tengan mayor acumulación de mutaciones somáticas. O sea, que esto es algo que a lo mejor ahora todavía no se hace de una manera regular, pero que en el futuro se podría hacer, y esto nos podría ayudar a identificar qué personas tienen que seguirse un poco más de cerca, ¿no?, o que habría que tratar de manera antes de que fuera demasiado tarde. Yo creo que eso podría ser la solución. Sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Saliendo un poco de esta primera toma de contacto con estas posibilidades reales, no ficción, donde estamos en términos de atrasar la vejez. Claro, hay una pregunta que deviene, ¿no?, que es una especie de si este tipo de investigaciones provocan un desenganche, por contarlo así entre comillas, entre los aspectos biológicos o de enfermedad del individuo y, por ejemplo, aspectos psicológicos o del sentido de la vida. Es decir, si seguimos envejeciendo, ¿no? Esto es la fábula griega, ¿no? ¿no? Esta que contaba bueno, pues que al final lo que queremos no es vivir eternamente, sino que lo que queremos es el don de la eterna juventud, ¿no? ¿No os da miedo que haya un desenganche entre aspectos nucleares del ciclo vital, entre lo biológico, por ejemplo, y lo psicológico? Es decir, que podamos vivir y que para nosotros, por ejemplo, el proyecto de vida haya caducado, es decir, que no esté enganchado y por lo tanto desincronicemos de alguna manera aspectos que el ciclo vital lleva ahora, ¿no?, enganchados, ¿no? A mí es una de las cuestiones que sí que me preocupa, ¿no?, en términos de vejez, además, ¿no? No sé cómo lo veis. El mito a que te refieres creo que es el de Aurora, ¿no?, y Titón, ¿no?, que Aurora quiere que Titón, que es su, bueno, pues la persona de la que está enamorado, que es mortal, pues le pide a Zeus, bueno, que lo haga inmortal, ¿no? Y entonces pues le concede la inmortalidad, pero no la eterna juventud, con lo cual Titón sigue envejeciendo hasta que se convierte en un grillo de tan envejecido que está, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando ahora. O sea, ahora vivimos cada vez más años, pero seguimos envejeciendo, pues como envejecía nuestra especie. Envejecemos mucho más rápido que una ballena del Ártico, etcétera. Entonces vivimos más años, pero envejeciendo, y esto hace que aumente mucho la incidencia de enfermedades. Para el año 2050 se va a duplicar los casos de cáncer, los casos de Alzheimer
seguramente incluso triplicar. Entonces, claro, de lo que estamos hablando cuando hablamos de retrasar el envejecimiento es realmente aumentar el tiempo de vida sano, y por eso se termina viviendo más. Esto lo contaba muy bien Cynthia Kenyon, que es, bueno, de alguna manera una de las pioneras de la investigación en biología molecular y genética del envejecimiento. Encontró algunas de las primeras mutaciones que conseguían hacer que un gusano viviera más. Ella siempre lo explica que sería como hacer que una persona de 80 años tenga la apariencia de una persona de 40. Es decir, y si eso ocurre, pues realmente no estás desconectando nada, simplemente nos vamos a parecer más a una ballena del Ártico, vamos a tener como un proceso de, digamos, de juventud o antes de que empiece el envejecimiento más extendido, más largo, ¿no? Eso sería un poco la idea, esa es la idea cuando se habla de retrasar el envejecimiento, no vivir más años con enfermedades, sino realmente estar jóvenes durante más tiempo. Lo que dice María es cierto, los años que estamos ganando no son años, en esperanza de vida no son desgraciadamente años libres de enfermedad. Estamos ganando años, pero no los estamos despejando de enfermedad, ¿no? Y el reto es precisamente este. Hace unos años, hace no muchos años, en un estudio que colaboramos María y yo, fue un pequeño estudio piloto y que además nos une tanto a María y a mí, junto con el moderador, con Javier, porque los pacientes eran pacientes, unos de ellos al menos eran pacientes de Fundación Matías. Y era un estudio piloto que algún día espero que tengamos más medios para continuar, pero que fue muy instructivo. Era un estudio en el que queríamos analizar qué aspectos diferenciales tenían los nonagenarios sanos. La consulta a mí siempre me sorprende cuando llegan, y es cierto que vienen poco a la consulta. Estos son pacientes que vienen de acompañantes y en general no vienen mucho al médico, pero cuando los ves te llaman la atención. Una persona con una motricidad muy adecuada, muchos de ellos con su pelo, incluso con su pelo negro o con algunas canas, pero con un pelo, con una piel, digamos, más joven, sobre todo con una forma de conducirse mentalmente que te llama la atención, ¿no? Pero este es un proceso de envejecimiento de éxito. Y cuando hicimos dos grupos, un grupo eran pacientes que estaban institucionalizados en Fundación Matías, todos ellos mayores de 90 años, y el grupo, diríamos, de pacientes, de sujetos nonagenarios sanos, pues que reclutamos pues casi al lazo, ¿no? Pues el vuelo de un investigador, alguien que conocía y que quisieron participar. Aparte de los aspectos biológicos que estudió María, que demostraban que efectivamente tenían un menor acortamiento telomérico, lo que desde el punto de vista humano a mí me llamó la atención es que todas estas personas tenían un proyecto vital. Es decir, ellos no estaban en el mundo por estar. Ellos tenían cosas que hacer, tenían ocupaciones. Llamativamente, algunos de ellos me decían, doctor, está usted tardando mucho, que yo tengo cosas que hacer, tantos años. Y una cosa sorprendente fue que a los 3 años, después de haber hecho el estudio, quise hacer una valoración de qué había pasado en 3 años. Insisto, todos eran mayores de 90, algunos de 93, 94, por lo tanto, 3 años después, pues tenían 3 años más todos. El grupo control, que eran los pacientes que estaban institucionalizados, no estaba vivo ninguno. 30 y tantos pacientes. El grupo de pacientes que se habían considerado saludables estaban vivos todos. Todos seguían haciendo una vida normal. Y algunos de ellos, no en el corte de los 3 años, en algún corte subsiguiente, supimos que habían fallecido, pero su proceso de envejecimiento había sido abrupto. Habían terminado su vida de una forma, no de forma súbita por un accidente, sino de una forma de un envejecimiento en el que de repente pues, la persona que había disfrutado de una buena motricidad, una buena calidad cognitiva, de repente lo había perdido en 2 o 3 meses y con una complicación generalmente relativamente banal había acabado con su vida. De tal forma que el propio proceso de envejecimiento y de final de la vida había sido completamente diferente. Entonces, yo desde entonces, y ya aquello motivó, a veces hemos estudiado mucho las enfermedades, tratando de entender qué ocurre en los enfermos, y lo que tenemos que entender es qué hacía a estas personas, de las cuales afortunadamente cada vez hay más,
resilientes a las enfermedades. O incluso, y esto es lo más sorprendente, es que estos enfermos, cuando algunas veces se han hecho estudios necrópsicos de su cerebro, la presencia de lesiones patológicas de tipo Alzheimer es a veces tan frecuente como en sujetos que han muerto demenciados. Y sin embargo ellos han estado preservados de esta situación clínica hasta prácticamente los últimos momentos. Es decir, hay algo en estos sujetos que yo creo que tiene que ver con la interacción de su juego genético, probablemente también con algunos aspectos de la vida, que hace que incluso ante el proceso de neurodegeneración existe un mecanismo de homeostasis o de compensación que hace que funcionalmente estos pacientes lleguen a edades avanzadas. Si comprendemos estos procesos y llegamos a entender este proceso, pues bueno, yo no sé cuál es la edad, esto se ha especulado mucho, cuál es la edad límite a la que puede vivir la especie humana. No sé si será como la de la ballena ártica, pero probablemente sí que es mayor que la que ahora mismo tenemos y además libre de enfermedad. Ese es un poco un desideratum, pero yo creo que hay bases biológicas para pensar que esto puede existir y que lo podemos alcanzar. Muy bien. Bueno, quería yo dar, gracias lo primero por esta primera parte, quería entrar en una segunda parte un poco haciendo una mirada más meta, ¿no? Es decir, estábamos un poco en los individuos, en la situación de este posible agravamiento del envejecimiento y me he acordado, preparando las preguntas, me he acordado de un artículo que leí en El País creo que hace unos meses, en marzo o puede ser febrero, donde Robert Langer, el cofundador de Moderna, bueno, que le habían dado el premio Fronteras de la Biomedicina, decía en El País, bueno, en febrero exactamente, que lo tengo aquí apuntado, que las grandes farmacéuticas, decía él, aborrecen las ideas arriesgadas, ¿sabéis? En términos de investigación. Es decir, yo me planteaba, ¿no? Ante esta situación de poder de alguna manera influir en el curso de la vida, de influir en el curso de ciertas enfermedades, de prevenir incluso, de aumentar el tiempo de vida sana, realmente la sociedad, es decir, la industria, la I+D, ¿está preparada o estamos preparados o cómo veis esta posibilidad? Porque no sé si tenemos aversión al riesgo o no en términos de I+D. A mí sí que me gustaría que profundizáramos un poco en estas cuestiones, quizá un poco de carácter más de política científica, como lo queráis decir, ¿no? Pero por ampliar un poco, ¿no? La situación. No sé cómo lo veis. María, que tú Bueno, te reías, sonreías un poco ahí mientras yo formulaba la sí, pregunta. sí. Bueno, yo creo que las grandes farmacéuticas, efectivamente, ya cuando tienen un producto internalizado, etcétera, son poco atrevidas, porque muchas veces se ponen a hacer lo que está haciendo el vecino, ¿no? Para simplemente porque es un pastel suficientemente grande para que todo el mundo se lleve un trozo de la tarta, ¿no? Pero en paralelo no tenemos que olvidar que están las spin-offs, las startups, las nuevas compañías que están saliendo del entorno académico, ¿no? En Estados Unidos, en Israel, incluso en nuestro país, ¿no? Que estas son las que están llevando a cabo las ideas más arriesgadas, ¿no? Podemos pensar, bueno, has mencionado Moderna, la propia Moderna, basada en tecnologías de la Universidad de Pensilvania o BioNTech, etcétera. Entonces yo creo que a la vez está ocurriendo las dos cosas. Están las grandes farmas que se esperan al último momento quizá para empezar a invertir en un producto que van a desarrollar, aunque hay que decir que también tienen programas de Open Innovation y ahí están financiando investigación, muchas muy puntera y muy básica, de alguna manera para controlar lo que se está haciendo en el mundo académico, para tener una idea de lo que está ocurriendo, pero después están todas las compañías que son resultado de la transferencia del conocimiento de frontera, que es el conocimiento en el mundo académico, obviamente, y estas pues al final pues pueden ser adquiridas por una gran farmacéutica o por alguna compañía intermedia, etcétera. Es decir, que yo creo que las ideas arriesgadas se exploran, hay gente que las está desarrollando y suele ser más en el entorno de la investigación básica, pero también de compañías que salen del mundo académico. Sí, Adolfo, no sé. Sí, bueno, a ver, yo tengo ahí una visión un poco dual, ¿no? Por un lado, si los fármacos o las eventuales sustancias son capaces de frenar el proceso de neurodegeneración u otros procesos. María ha señalado que el envejecimiento no solamente es neurodegeneración, son trastornos articulares, es mayor riesgo de cáncer, etcétera, ¿no?
Y es capaz de hacer esto, pues las compañías, como bien dice María, a partir de compañías más pequeñas que lo arriesgan todo a todo y la nada, bueno, aquellas cosas, aquella cosecha de sustancias que sean eficaces, pues obviamente la van a comercializar. Hablamos del envejecimiento, yo creo que del envejecimiento como tal, porque el retraso de la vida podría ser, no voy a decir una consecuencia indeseada, porque no lo es, pero sí una consecuencia indirecta, es el retraso, diríamos, de la mortalidad, ¿no? Es decir, dar la esperanza de vida libre de enfermedad, una consecuencia directa de un mejor éxito en el combate de las enfermedades neurodegenerativas que la acortan, ¿no? Este sería un efecto adverso. Me viene a la mente un poco lo que ocurrió con el descubrimiento de Viagra, ¿no? Viagra era una molécula de sildenafilo que se estaba estudiando para combatir la hipertensión. Y como antihipertensivo, pues era un antihipertensivo relativamente modesto. De hecho, en ningún momento se planteó por parte de la multinacional que lo investigaba el comercializarlo como tal. Pero se dieron cuenta que cuando este antihipertensivo se lo habían dado a los hombres no querían ninguno dejar de tomarlo. Y entonces se pusieron a averiguar qué es lo que hacía que este antihipertensivo tuviese esa adherencia tan buena a pacientes en un ensayo clínico, y bueno, a partir de ahí surgió el conocimiento de su efecto, diríamos, a nivel de la impotencia masculina. Con el tema del envejecimiento podría ocurrir un poco igual, es decir, podemos encontrar un efecto indirecto en el sentido de poder prolongar la vida por desaparición o por modulación de enfermedades neurodegenerativas. Esto plantea un reto social y económico de dimensiones formidables, ¿no? Alguna vez en el laboratorio he bromeado que si alguien descubriese algo que fuese el elixir de la eterna juventud, el ministro de Seguridad Social mandaría unos sicarios, porque evidentemente nuestro sistema está construido de una forma en la que, lo sabemos todos, tiene unos equilibrios económicos para conseguir de alguna forma un sistema de protección social que descansa sobre una curva actuarial que hay que ir modificando paulatinamente para acomodarla a la realidad, ¿no? Y todos sabemos lo difícil que es prolongar la edad de la edad de jubilación, cuando lo cierto es que en los últimos 40 años la esperanza de vida de un jubilado a los 65 años era de 2-3 años, y en este momento es una esperanza de vida prácticamente de 20 años, ¿no? Entonces, algo que impacte de manera importante en el proceso de envejecimiento va a tener consecuencias no solamente psicológicas, lo que señalabas tú, Javier, tiene que ver pues, con la idea de que igual en la vida tenemos que hacer varios ciclos vitales, un ciclo activo y otro ciclo diferente, y hay que ver cómo se financian esos ciclos, es decir, obliga a una revolución. Luego plantea otra cuestión que yo creo que es más de escalado, que si estos procesos se desarrollan solamente en una parte de la humanidad, y esto es previsible pues, porque el mundo está repartido así, pues se van a generar probablemente inequidades muy importantes que pueden generar a su vez conflictos sociales de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos ir acompasando nuestro conocimiento y nuestras posibilidades reales de modificar nuestros aspectos biológicos relacionados con el envejecimiento con también unos sistemas de protección social y de difusión que sean más equitativos, porque si no se generarían problemas que igual son más graves que los que pretendemos resolver. Muchas gracias. Sí, sí, yo iba en ese sentido. No sé, María, si querías añadir algo. Bueno, sí, pero por otra parte, a lo mejor el ministro de Seguridad Social debería pensar también que el consumo es importante, ¿no? Entonces, de hecho, Harari en sus libros, sobre todo en uno que recoge una serie de artículos que se llama Lecciones para el siglo XXI, pero no solo ahí, habla de que, claro, si realmente va a haber una disminución de la población mundial, porque hay menos nacimientos, etcétera, hay un límite a esta producción y movimiento de la economía que consiste en consumir, en consumir, en consumir. A lo mejor hace falta que la gente viva más años para consumir más. Es que la gente mayor puede ser un mercado gigantesco también, y de hecho lo es, ¿no? Entonces yo creo que no es tan sencillo como pensar que si vamos a vivir más eso va a ser malo.
No, yo no digo que sea malo, pero por oponer también a Pero malo otro para la vista, economía, por supuesto que es bueno para para la la medicina economía, y para la para las economía no lo personas. sé, pero María, piensa un poco, no sé si has leído la novela de Saramago, el día que la muerte, no me acuerdo el título exactamente, el día que la muerte se toma vacaciones, ¿no? No Ahora lo he tenemos leído. un planeta de 8.000 millones, ¿no? Si realmente trasladamos, es decir, somos, y además varios países muy grandes, singularmente China, haciendo su transición demográfica a niveles de estructura etaria de población más parecidos a Occidente, es decir, con un predominio cada vez más neto de los mayores de 65 años, ¿no? Y otros grandes países como la India, pues un poco más retrasadas en su transición demográfica, pero también iniciando esa transición. Vamos a suponer que en este escenario retrasamos 10 años la edad y efectivamente tienes toda la razón. Hoy en este momento, sin irse muy lejos, tienen una disposición económica casi más grande los jubilados españoles que los jóvenes españoles. Cuando comparas la pensión media de un jubilado español con respecto al sueldo medio de un joven español, pues posiblemente gane el jubilado, por lo tanto tienen capacidad de compra. Lo que pasa es que esto también hay que verlo también desde una perspectiva un poco malthusiana, ¿no? Si el planeta es capaz de sobrevivir a esto, desde un punto de vista económico no hay ninguna duda de que son consumidores, pero el problema es que tenemos problemas de sostenibilidad en nuestro modelo de consumo. Y claro, si la ganancia fundamentalmente es de consumo, tenemos que pensar también en algo que, bueno, Malthus se equivocó, es decir, yo no recuerdo cuál era su predicción de cuál era la cantidad de humanos que podían poblar el planeta y probablemente la hemos triplicado. Pero es cierto que tenemos ahora mismo retos que yo creo que son insoslayables, hablo del cambio climático, de la contaminación, etcétera, que posiblemente deban perder. ¿El envejecimiento va a ser una gota que va a desbordar esto? Pues probablemente no, lo tenemos que resolver mucho antes que resolvamos el envejecimiento. Pero hablar del consumo a mí siempre me produce un poco una cierta inquietud. Sí, Sí, bueno, en relación al cambio climático, si puedo añadir algo eh, esto es una reflexión que a veces he escuchado y que comparto. O sea, si pensamos que vamos a vivir mucho más tiempo del que vivimos ahora, quizá también tengamos muchísimo más cuidado con nuestro entorno, con el medio ¿No? ambiente, porque ahora hay un efecto de, bueno, yo total no voy a estar aquí dentro de 50 años, con lo cual pues no hago nada, pero quiero decir, es una postura súper egoísta, pero que creo que muchos humanos seguramente Tiene razón, sí, tiene razón. tienen. En cambio, sí, y eso ha ocurrido. El hecho de vivir más, simplemente el hecho de vivir más, de tener una esperanza de vida de nacimiento mayor, ha hecho que nos ocupemos más de nuestros hijos, o sea, de la supervivencia de nuestros hijos, de que haya mucha más adversión hacia la muerte. O sea, una serie de cosas que son gracias a esa mayor esperanza de vida. Si ahora nos dicen la esperanza de vida son 400 años, pues igual hay una mayor preocupación por el planeta. Sí, es seguramente. cierto. De hecho, las sociedades o sea, pequeños grupos relictos donde predominan los centenarios, una de las características de estos grupos es una vida en una perfecta simbiosis con la naturaleza. Ujú. Muy bien. Profundizando un poco, tenemos algunas preguntas del público. Voy a ir enlazando algunas preguntas del público con algunas que tenía yo preparadas. Hay una que dice, ¿cuál es el futuro del cáncer y de las enfermedades neurodegenerativas? El futuro cercano. Me imagino que en torno de si se van a poder abordar esas enfermedades o no, posibles terapias. ¿Cómo veis el futuro de ambas dos enfermedades? Entiendo que María respondes a la parte del cáncer y Adolfo a la parte de enfermedades neurodegenerativas, si os parece. Muy bien. Vale, pues bueno, el caso del cáncer, bueno, yo creo que es una de las enfermedades realmente en las que hay tratamientos más avanzados y más sofisticados, si lo pensamos, porque ahora ya se está tratando el tumor de cada paciente casi, no en general, pero en muchos tumores sí, antes de elegir un tratamiento u otro para cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, se hace un estudio genético para ver si hay alterado un gen o no, y eso determina qué tipo de terapia se va a dar. O sea, se está tratando el cáncer en base a su origen. Y eso es algo que todavía no hemos visto para otras enfermedades del envejecimiento, ¿no? En ese sentido, el cáncer quizá, el tratamiento del cáncer va un poco más avanzado, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro. Realmente el futuro para el tratamiento de cualquier enfermedad es entender su origen, qué lo provoca, qué lo produce. Y es un origen molecular. Y yo creo que ese es el futuro, un futuro que yo creo que es alentador
porque obviamente vamos a tener cada vez más tratamientos para el cáncer, pero también para otras enfermedades, basado en el conocimiento de cuál es su origen. El origen está en el proceso de envejecimiento, el origen puede estar también, en el caso del cáncer, en alteraciones genéticas que favorecen que las células se multipliquen más de lo debido, y eso llevará a los tratamientos correctos para cada paciente. María, ¿accesibles a todos? Porque esa es otra de las cuestiones que se planteaba. Últimamente en El País y en algunos otros periódicos han salido varios artículos relacionados con el costo de algunos fármacos, etcétera. Hay una pregunta en este sentido. Bueno, pues desde luego, dentro de nuestro mundo occidental, pues yo supongo que será muy difícil que haya diferencias, porque puede haber una presión social muy alta. Eso lo vimos con la vacuna de la hepatitis, ¿no? Pero a nivel global, desde luego que sí que hay diferencias. Ha habido siempre diferencias, y eso lo vimos con el tratamiento, por ejemplo, los tratamientos contra el SIDA, ¿no? Cuando se estaban ya evitando la muerte en pacientes occidentales, en África se seguía muriendo la gente porque no se podía asumir la compra de los medicamentos hasta que entraron los genéricos, ¿no? Entonces yo creo que sí, la desigualdad yo creo que es más global, que a nivel planetario, digamos, que local, en un país determinado, ¿no?, de Occidente. Pero claro, eso es una cosa que digamos que una cosa no quita la otra. El hecho de que pueda haber estas desigualdades no quiere decir que no haya que desarrollar los tratamientos, porque terminan llegando también a los sitios más desfavorecidos. Sin duda. Completamente de acuerdo. Con respecto a las enfermedades neurodegenerativas. Yo tengo que decir que los neurólogos vamos como con 20 años de retraso, y ahora explicaré por qué, o más, con respecto a dos especialidades médicas que son la oncología y la cardiología. Los cardiólogos nos han enseñado todo lo que había que saber de fontanería vascular, y en ese sentido los neurólogos, con un retraso notable, vamos aprendiendo, y de hecho pues, no es lo mismo un ictus hoy que un ictus hace 20 años. Hemos aprendido que el tiempo es cerebro, y en este momento el manejo de un ictus, para las principales causas de mortalidad, no difiere mucho al manejo que ya desde hace muchos años hacen los cardiólogos con los infartos de miocardio. Por lo tanto, en ese aspecto yo creo que hemos avanzado. Y en el campo de la oncología me parece que es exactamente igual. Lo que nosotros tenemos que avanzar es en hacer ese estudio que ha hecho la oncología, de personalizar los tumores de tal forma que el tratamiento casi es a la carta, y se va disponiendo de herramientas de una precisión admirable para parar determinados procesos. Es cierto que a veces los procesos neoplásicos buscan resquicios para salir, y siempre quedan grupos de células que son potentes, pero la realidad hoy en día es que cánceres que eran absolutamente letales hace 10, 15 años, hoy son enfermedades controladas. Yo tengo que decir, como neurólogo, todo con pena, que uno de los cánceres que más me toca cercano, que es el glioblastoma, sigue siendo uno de los cánceres para los cuales pues, todavía vamos retrasados. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues por una cuestión que tiene que ver con el privilegio de lo que se llama el módulo de mando, ¿no? El cerebro está muy protegido, está protegido por una barrera ósea y por una barrera hematoencefálica, y hace que sea muy difícil escudriñar qué es lo que está ocurriendo en procesos que además no son como los procesos tumorales que se ven, ¿no? Nosotros, cuando vemos un escáner por un paciente con una tumoración digestiva, el tumor se ve, se palpa, se puede biopsiar y se puede analizar. Desgraciadamente en el cerebro es poco probable, y siempre tenemos que utilizar marcadores subrogados, cosas que se secretan al espacio del espacio paranoideo, o utilizar, y esta es una de las promesas más importantes, medidas de imagen, pero no de imagen estructural, sino de imagen metabólica, ¿no? Tenemos que llegar a entender lo que ocurre en un territorio en el cual no podemos pisarlo. Tenemos que verlo siempre de alguna forma desde fuera. Yo creo que esta es la causa, sin que sirva de disculpa, la causa de que el progreso en la neurodegeneración sea tan lento, ¿no? En la que estamos empezando a entender lo que son medidas preventivas, ¿no? Para medidas preventivas requieren analizar quién es sujeto a riesgo y quién no. Pero no tengo ninguna duda, porque los pasos que se van dando
son en la misma dirección de que llegaremos a entender la neurodegeneración con la precisión con la que los oncólogos lo han hecho, y gracias a esa precisión disponemos hoy de un arsenal de terapias absolutamente precisas para cada tipo de tumor o para muchos tumores. Yendo un poco a un plano más meta, daba la sensación que la sociedad española funciona un poco, bueno, igual todas las sociedades, ¿no? Que se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, quiero decir, se acuerda de la ciencia cuando estamos todos en casa, aislados ahí, sin poder salir, y entonces qué buena es la ciencia porque nos da o nos ha proporcionado estas vacunas que nos ha permitido en un tiempo récord superar esta pandemia, ¿no? Quiero decir, ¿cómo veis cuál es vuestra evaluación del momento actual de la ciencia en España y cómo debería de, ¿no? Digo, en términos de aplazar, en particular en términos de aplazar el envejecimiento, pero también en términos generales, ¿no? ¿Hacia dónde debería de tender? Porque a mí me da la sensación que ¿no? Líneas de investigación arriesgadas de este tipo muy básicas, somos muy cortoplacistas, ¿no? En general para poder abordarla. No sé cómo lo veis, por dónde tiraríais. Esto os queríamos un poco plantear también. Bueno, María y yo dirigimos dos centros diferentes, uno físico y el mío virtual, ¿no? Pero y los dos yo creo que tenemos en común el hecho de que hemos hecho incursiones en alguna startup. Por lo tanto, probablemente lo que voy a decir no es igual compartido por todos los científicos, pero yo creo que María y yo estaremos de acuerdo en algunas cosas. A ver, tenemos un problema crónico que cuando uno lee lo que escribía Cajal hace 90 años, hay algunas cosas que son exactamente igual. Un problema, no sé, cultural, estructural, no lo sé. Ha habido un momento que yo creo que fue un momento de gran entusiasmo, que fue en los años 2005 a 2008, en el cual se dio un avance importante a nivel presupuestario para poder poner la ciencia en los niveles por lo menos equiparables a los europeos, ¿no? Hay que decir que todos los investigadores y todos los médicos que he tenido ocasión de conocer que han estado haciendo estancias fuera han recibido fuera de nuestro país reconocimiento a su formación y a su forma de hacer las cosas, y en algunos casos incluso a su intuición y a su creatividad. En ciencia yo creo que es importante la creatividad también, y la tienen. O sea que no tenemos un defecto ni una tara congénita para hacer ciencia, sino todo lo contrario, hay un problema presupuestario. Pero luego hay también otro problema que yo creo que es el hecho de que nosotros producimos un buen número de artículos, eso hemos crecido también en parte por las colaboraciones internacionales, hemos crecido también en el número de patentes, pero sin embargo no hemos sido capaces todavía de monetizar esas patentes de una forma que se cree un tejido rico, acorde al nivel de que tiene la ciencia española, que genere unos recursos de financiación privada que complementen los públicos. Siempre le pedimos al Estado que aumente e incremente los presupuestos, y hay que hacerlo porque no están los niveles que se adecúan al nivel de renta del país. No es así, y yo comprendo que ha habido y hay determinadas circunstancias económicas que lo han impedido en los últimos años, pero además tenemos que facilitar el impulso de la colaboración público-privada, que sea más fácil que un investigador de una institución pública pueda generar una startup, que esto no se vea como una rareza o como algo a veces en algunas universidades como algo sospechoso, sino algo normal y natural, como ocurre en otros sitios, porque esto al final crea riqueza, crea oportunidades para que nuestros científicos sigan investigando y no se dediquen a tareas administrativas con las cuales tienen que ganarse la vida. Yo creo que el reto está ahí. No sé si María aportará seguramente desde su visión cosas parecidas o más cosas, ¿no? Pero creo que esos son los dos retos fundamentales. Yo creo que sí. Por una parte es verdad que esos años que mencionas, 2005-2008, España de repente era un país atractivo para científicos de todo el mundo. Vinieron primeras figuras a nuestro país, no solo españoles que estuvieron fuera, sino cualquier científico o científica. Y bueno, hay que pensar que aquí ha habido un cambio radical. O sea, a finales de los 90, básicamente había dos modelos de centros de investigación. O estabas en el CSIC o estabas en la universidad, y ahora hay una serie de centros diferentes que funcionan de una manera más flexible. Eso puede incluir al CENIO, al CENIC, centros en Barcelona, el País Vasco.
O sea que eso ha cambiado mucho. Lo que no va en paralelo es la financiación coherente y sostenida, porque se hicieron recortes brutales durante la crisis económica y no hemos recuperado. Ahora con los fondos estos europeos, pues hay un parche, pero es un parche. Realmente no se ha recuperado el porcentaje de financiación que tendría que haber en nuestro país. Los proyectos que da el Estado a los mejores investigadores son una quinta parte de lo que te da Europa a los mejores investigadores, con el programa ERC, por ejemplo, es decir, que no hay comparación. Y después lo que se mencionaba también, ¿no? La innovación. O sea, aquí sigue siendo extraño, sospechoso, que un investigador o investigadora pues genera una nueva compañía o que tenga actividades de innovación, etcétera. Por poner un ejemplo, en el CNI ahora mismo tenemos paralizados el pago de regalías por ventas y en este centro, pues gracias a que desde que la dirección se ha apoyado esto a tope, vamos, que ese es uno de los objetivos que he tenido yo, tenemos unos niveles de ventas de casi 1 millón de euros al año, que no es, bueno, comparado con Harvard no es nada, pero es, bueno, pues, yo qué sé, es algo muy, muy alto para nuestro país. Pues bueno, pues por cosas administrativas, pues se ha paralizado el reparto de estas regalías. Estamos pendientes de que, porque somos una fundación pública y esto no está incluido dentro de los supuestos de reparto de regalías que contempla la ley de la ciencia del 2011. Estamos esperando a que se apruebe la nueva ley de la ciencia para que esto lo vuelvan a activar. Claro, si no hay una motivación para un investigador de hacer estas cosas, incluso un derecho que tiene, que es a tener el cobro en este caso de las ventas, que es un resultado de su trabajo, pues no va a haber motivación, ¿no? Entonces, es increíble un país donde un centro como el CNIO, que es un centro pues conocido internacionalmente, que estamos en los rankings como entre los mejores centros del cáncer en cuanto a publicación, tenga paralizado el reparto de regalías. A mí esto me parece un país tercermundista y desde luego no puede ser, no puede ser, no puede ser. No solo es inversión, es también cambio de cosas que no funcionan bien. Hay una cosa abundando lo que dice María, que es también el modelo social, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a pensar, yo digo que la ciencia habrá triunfado en España el día que veamos en el periódico que un investigador con su trabajo, con el trabajo que normalmente no es el de una persona, es el de equipo, pero con el trabajo de un equipo ha creado una compañía de éxito, una compañía que ha sido capaz de generar dinero en España. El éxito a veces en esos campos no se ve bien y sin embargo consideramos de éxito personas que han creado riqueza mediante otros mecanismos que no tienen que ver tanto con el esfuerzo, sino con la oportunidad o directamente con la suerte, ¿no? O con cosas que son socialmente más valoradas. Es muy manido el tema de los ídolos deportivos y no es mi que el ídolo deportivo gane todo el dinero. Pero esto, en un investigador, y esto es lo que hay que cambiar, todo el mundo dice, los investigadores viven con penurias, qué mal están, pero cuando algún investigador empieza a hacer algo que puede tener o parecer éxito, de repente parece que toda la administración se pone de acuerdo para que eso vaya más lento de lo debido, cuando en realidad yo suelo decir que el éxito de un investigador en poder generar un tratamiento que sea fantástico, que se fabrique, que se haga aquí, va a repercutir en el país porque para eso tenemos un sistema de impuestos. El hecho de que haya investigadores trabajando con sueldos decentes supone que hay personas que están generando riqueza y aportando riqueza. Es decir, sinceramente no lo entiendo. Creo que no es posible elevar el nivel de recaudación fiscal si no elevamos la base imponible. Y la base imponible se recauda creando riqueza a partir del conocimiento. Y esto se dice en todos los foros. Está escrito desde hace muchos años, lo dicen los rectores en la conferencia de rectores, está en los planes estratégicos de todos los ministros que ha habido, pero hay un problema social que no acabamos de resolver, que es el de darle ese valor a la gente que está haciendo ciencia, es a la larga la gente que ha conseguido una cosa que no sé si nos damos cuenta, pero que es que hace 2 años estábamos metidos en casa con unas perspectivas muy negativas, muriéndose gente a raudales sin que tuviésemos una perspectiva muy clara y con la economía totalmente hundida. Y el trabajo de ciencia de gente que había empezado su trabajo no pensando en el coronavirus, sino pensando como debe ser la ciencia no dirigida inicialmente
en cómo fabricar, en cómo estudiar el RNA, ha permitido una vacunación masiva que nos está permitiendo en este momento pues empezar a respirar y a despegar. Y esto se lo debe a la ciencia, se lo debe a la ciencia. Los aplausos que se dieron al sistema sanitario y a la ciencia, es un país un poco olvidadizo, ¿no? Esto debería dejar un pozo en el cual, digamos, nunca más nos va a pillar sin tener las infraestructuras adecuadas para poder hacer pues todo lo que hubo que hacer de manera improvisada, ¿no? Entonces, eso es un cambio cultural y a mí a veces me preocupa leer cosas de Cajal que prácticamente decía lo mismo hace años, ¿no? Y eso que hemos cambiado muchas cosas y hemos mejorado muchas cosas, pero también el mundo se ha movido y por lo tanto no es un consuelo pensar que estamos mejor, sino que podríamos estar mejor. Así es, así es. Bueno, yo también comparto esta amnesia selectiva que tenemos con respecto a algunas cuestiones. Mirad, son las 18:56, a las 19 tenemos que acabar. Yo quiero pasarle la palabra al vicepresidente del Club de Roma, a José Manuel Morán. Si antes agradeceros, María, Adolfo, este rato que nos habéis dedicado, vuestras reflexiones, y seguro que, bueno, y agradeceros porque ha sido un seminario estupendo. José Manuel, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros magníficos ponentes, muchas gracias a ti, Javier. Nosotros, cuando iniciamos este ciclo, lo iniciamos, como hacemos muchas de las cosas en el Club de Roma, pues con una perspectiva abierta. De hecho, vamos a retomar el ciclo para acabar en septiembre, porque junio es un mes complicadísimo, tenemos nuestra Asamblea General, pero lo que nos ha surgido a lo largo del ciclo es pensar que no estamos ya en el momento aquel de cuando empezó el Club de Roma. El Club de Roma empieza en 1978, perdón, y en aquellos momentos se hablaba de una cosa, de un libro que era la bomba demográfica del matrimonio Ehrlich. Y esta bomba demográfica luego no se ha cumplido. El club, que de alguna manera todavía en algunos ambientes le siguen acusando de malthusiano porque planteó que había que repensar el tema de la población y que de alguna manera, ahora que se van a cumplir 50 años de los límites al crecimiento, aquel informe, una de las variables que consideraba era la población, no solo consideraba la contaminación, la industrialización, sino que uno de los factores críticos era cómo íbamos a crecer. Pero también tenía una gran fe en la ciencia, que es la que habéis contado ahora vosotros. Y también creía que las esperanzas de vida iban a seguir subiendo y al mismo tiempo nos iban a plantear un nuevo modelo de sociedad que nada tenía que ver con las sociedades que pensaban que la vida se acababa a los 65 años. Venturosamente, hemos mejorado muchísimo en esperanza de vida, pero ahora tendríamos que encontrar también un papel para muchas de las personas que llegan a edades avanzadas y que quieren seguir participando de la vida colectiva. Y que de alguna manera, y Adolfo, tú has hecho una mención al tema del proyecto vital de las personas mayores. Nosotros, cuando empezó la pandemia, tuvimos la última junta directiva presencial, hasta ahora recientemente que hemos vuelto a tener otra, y ahí manejamos, porque coincidió con un momento muy triste, y era que murió en aquellos días el arzobispo castrense, y había dicho unas frases poco antes de su fallecimiento que decían que el ser joven más que una edad es un estado de corazón. Nos hacemos viejos no solo por las dolencias de la vida, sino sobre todo cuando se pierde la ilusión, la alegría, la generosidad, la confianza en nosotros y, en definitiva, la esperanza. Es una frase muy parecida a la del general MacArthur, porque MacArthur decía que eres tan joven como lo sea tu fe, tu confianza en ti mismo, tu esperanza. Eres tan viejo como tu temor, tus dudas, tus desesperanzas. Y lo que hemos aprendido a lo largo de este ciclo, y que vosotros ahora cerráis momentáneamente y volveremos en septiembre, es justamente cómo encontramos proyectos vitales para toda la gente que sale de los mercados laborales y que da la sensación de que la vida solo está en los mercados laborales. Hay que recuperar eso y hay que volver a pensar en cómo, a través de la ciencia y a través de proyectos que de alguna manera involucren a todos y no aíslen y no discriminen a las personas mayores, podríamos encontrar salidas a esta situación de sociedades más envejecidas, con una natalidad muy baja y que sin embargo tienen expectativas para todos de poder compartir futuros, de compartir ilusiones, de alguna manera seguir siendo personas y no personas orilladas por la edad.
Simplemente agradeceros vuestra presencia. Os vamos a tener que volver a invitar porque esto no se acaba y seguramente cuando don Javier y un servidor en septiembre retomemos el tema, tengamos que alargar este ciclo porque no lo vamos a acabar en septiembre. Yo lo he estado pensando, Javier, y nos quedan muchas más cosas, incluido el que nos prometimos hablar de los aspectos económicos, nos prometimos hablar del encaje en nuestras sociedades. Es más, en la última sesión que tuvimos en el 21, se habló de que teníamos que encontrar nuevos paradigmas para la vejez. Y eso va a ser fundamental, el que sigamos contando con gentes como vosotros que nos ilustréis y nos ayudéis a dialogar sobre estos temas que son esenciales para nuestra sociedad. Y nada más, desearos que tengáis un junio bueno y un mejor verano y que en septiembre estéis dispuestos a seguir colaborando con esta pequeña asociación que enreda mucho, pero que es una asociación no para tener certezas, sino para que dentro de todas las incertidumbres añadir algunas más, pero sí pensar que somos capaces de ser dueños de nuestros destinos. Nada más. Pues muchísimas gracias.